Te doy la bienvenida al episodio 147 del podcast Living Meraki. Antes de entrar de lleno en el tema de hoy, quiero contarte cómo nace este episodio. Y es que hace unos días, dentro del Oasis Diario que estamos haciendo en mi canal de Telegram, propuse una pregunta que a simple vista parecía sencilla, pero en el fondo no lo era tanto. La pregunta es, ¿qué parte de tu vida funciona, pero ya no te ilusiona? Y es una pregunta que puede remover, que puede bloquear o bien no saber cómo responder o sentir culpa solo por planteártela. Y lo entiendo porque no es una pregunta superficial si te paras a observar tu vida para que empiecen a salir esas respuestas. En Telegram también grabé un audio explicando la pregunta con más detalles, di ejemplos, pero también sentí que ese audio se me quedaba corto, que me hacía falta más espacio y ahí fue cuando se me ocurrió la idea de que el lugar perfecto para hacerlo era este podcast, para poder desarrollar esa respuesta y poner también más marco a la pregunta. Así que este episodio nace de ahí, de esta pregunta y también de la necesidad de mirar de cerca aquello que estamos sosteniendo solo porque funciona. Hoy vamos a hablar de esa sensación que a veces cuesta verbalizar porque puede parecer egoísta o porque hay que estar agradecida, pero es real y es esa sensación de estar en una etapa, en un lugar, en una rutina, en una dinámica que aparentemente funciona, pero que ya no te ilusiona o no te representa. Y antes vamos a empezar por algo que parece obvio, pero no lo es, y es ¿qué significa que algo funcione? Antes de nada, si llevas tiempo en esta comunidad, puede que me hayas escuchado decir muchas veces observa lo que te funciona y lo que no, porque cuántas veces seguimos repitiendo por inercia aquello que no nos funciona. Lo que pasa es que no todo lo que funciona desde fuera sigue siendo funcional para ti y a veces algo funcionaba antes y de pronto dejó de hacerlo y eso también hay que revisarlo. A veces funciona técnicamente pero te está costando mucho sostenerlo emocionalmente o a veces funciona pero ya no te representa. Así que el foco no está solo en si es funcional, en si da resultados o cumple un objetivo, sino en si todavía te hace bien, en si todavía te funciona a ti más allá de ese nivel práctico. Repetir lo que funciona no es repetir sin pensar, es darte la oportunidad de revisar, de volver a elegir. Y por eso cuando escribimos y aterrizamos sobre aquello que funciona, no es para no cuestionarlo más, sino para poder revisarlo de vez en cuando y también confrontarlo con quienes somos hoy. Dicho esto, que algo funcione suena bien, suena estable, pero si ponemos la lupa, es una palabra que puede ser un poco tramposa. Por ejemplo, tu trabajo funciona, cobras bien a final de mes, cumples con lo que hay que hacer, te gusta, se te da bien. Tu relación funciona porque os entendéis, porque no discutís, pues porque pasáis un buen rato. O tu rutina funciona, pues te levantas temprano, haces ejercicio, te tomas un desayuno saludable. Pero la pregunta real es, ¿funciona a costa de qué? ¿O qué parte de ti está en pausa para que eso pueda seguir en pie? ¿Estás funcionando tú dentro de esa dinámica o solo estás sobreviviendo? Y aquí está la cuestión, que muchas veces dejamos pasar meses o años en piloto automático dentro de cosas que aparentemente van bien, pero que nos van apagando lentamente. Y aquí la trampa muchas veces está no en lo que no funciona, y probablemente esto lo detectes fácilmente si le pones intención, sino que está en lo medio bueno o en lo bueno en comparación. Lo que no duele pero tampoco emociona. Y seguramente reconozcas estas frases porque en algún momento las hemos podido decir y también las he escuchado 1000 veces en sesiones, que son no me puedo quejar, tampoco está tan mal, ya me acostumbraré, ahora no es el momento para cambiar. Y entonces es cuando agradeces con culpa y te resignas. Y ojo, porque esto no va de despreciar lo que tienes, va de preguntarte si aún es para ti. Y aquí, en este punto, la gratitud no tendría que convertirse en una excusa para no evolucionar. Y cuando algo deja de ilusionarte, rara vez ocurre de golpe. Casi siempre empieza con gestos sutiles, fáciles de pasar por alto si no prestas atención. Y ahora vamos con 4 señales que he ido observando tanto en mí como en mis acompañamientos que se repiten y que al final forman patrones. Son como esas
pequeñas pistas que a veces no sabemos nombrar, pero que nos están hablando. La primera es que te cuesta ponerte en marcha. Cuando algo está alineado contigo, hay como una chispa interna que lo va sosteniendo, y eso no significa que nunca necesites un recordatorio o una estructura para llevarlo a cabo, pero sí que al imaginarlo como que algo dentro de ti se activa, aunque pueda haber días pesados o fases de duda. En cambio, si ahora te encuentras posponiendo cosas que antes te emocionaban, no es necesariamente por falta de disciplina, sino por falta de sentido. Es como una señal de desconexión interna. Lo externo está igual, pero tú ya no estás ahí con todos los sentidos, porque la resistencia no siempre viene de fuera y a veces es tu intuición diciendo que ya no es por ahí. Y aquí te cuento el ejemplo de Laura. Ella emprendió un proyecto de bienestar que al principio le apasionaba, se levantaba con ganas de crear contenido, de preparar talleres, de responder mensajes, y ahora, a pesar de que tiene tiempo para hacerlo, se pasa las mañanas enredada en el móvil. Sabe qué es lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Y no es porque no quiera, sino porque cada parte del cuerpo le va pesando cuando piensa en ello. Y lo que antes era motivación, hoy se siente como obligación. Cuando empiezas a arrastrar lo que antes te salía solo, es hora también de mirar más allá de la tarea, de eso que estás haciendo, no para forzarte más, sino para preguntarte si todavía tiene sentido para ti. La segunda señal es que ya no lo compartes, ni sientes orgullo ni deseo de hablar de ello. Y es que cuando algo te ilusiona, lo compartes casi sin darte cuenta. Surge desde la expansión, desde ese quiero que el mundo lo sepa porque esto me llena. Y cuando algo deja de emocionarte, empiezas a esconderte, no porque haya vergüenza, sino porque ya no te sientes parte de eso. Es como que estás cumpliendo, estás ahí, estás haciendo, pero no te sientes parte. Y lo que antes era orgullo se vuelve tarea. Y aquí voy con el ejemplo de Claudia, que hablaba con ilusión de su carrera, le encantaba su especialidad, se ofrecía a dar ponencias, compartir artículos con sus amigas. Y ahora cuando alguien le pregunta por el trabajo, pues dice frases como ahí vamos, voy tirando, y cambia rápidamente de tema. No lo cuenta porque ya no se reconoce en lo que hace. Y esto confieso que a mí también me pasaba cuando me preguntaban por mi trabajo y mi foco ya estaba en mi emprendimiento. Solo hablar de ello lo sentía como una molestia, y eso también es una señal. La tercera es que fantaseas con otra versión de ti. Y esto no es un capricho ni una falta de compromiso, sino tu sistema emocional creando imágenes de posibilidad. Una vida en la que no vas corriendo todo el día desde que te levantas hasta que te acuestas, donde tu agenda no te asfixia, donde sientes que estás en el lugar correcto. Si esto se repite, no es casualidad, y esa versión imaginaria de ti tampoco es una amenaza, sino una brújula. Y aquí te cuento el ejemplo de Ana, que mientras responde emails, gestiona facturas, ella se imagina viviendo en otro lugar, a veces en el campo, a veces con una agenda vacía, a veces en un coworking inspirador. Y la imagen va cambiando, pero la sensación es la misma, de liviandad, de autenticidad, de libertad y una vida que se siente más suya. Esa versión de sí misma parece más alineada, pero al final siempre se va quedando en la imaginación. Así que si esa imagen vuelve una y otra vez, no es cuestión de ignorarla, tal vez no se trata de cambiarlo todo, pero sí de escuchar aquello que te está pidiendo espacio. Y vamos con la cuarta señal, que es cuando temes soltar, esa mezcla entre comodidad y nostalgia, como cuando visitas una casa que una vez fue tu hogar, pero a día de hoy ya ha dejado de serlo. Y seguramente esta sea la señal más humana de todas, porque incluso cuando sabes que algo ya no es para ti, cambiar implica pérdida, ya sea de estructura, de certezas, de una versión de ti que invirtió muchísimo en eso. Este es el famoso sesgo del coste hundido. Y el miedo al cambio no es debilidad, es tu sistema protegiendo lo que ya conoce, y en algún punto del camino quedarse empieza a doler más que moverse. Y aquí te cuento el ejemplo de Lucía, que recibió una propuesta que la acercaba a lo que siempre había querido y la rechazó. Se dijo que no era el momento, y en realidad lo que ocurría es que le asustaba soltar aquello que ya dominaba. Le asustaba no estar a la altura, le asustaba que funcionara y no sentirse plena con eso. Así que se quedó donde todo encajaba, todo menos ella, efectivamente. Por tanto, estas señales no siempre implican tomar decisiones radicales ni inmediatas.
pero sí que merecen ser escuchadas porque a veces lo más honesto que podemos hacer es reconocer que algo no nos está moviendo de la misma manera. Y ahora te quiero contar una historia muy personal, y es que esta pregunta, la de qué parte de tu vida funciona pero ya no te ilusiona, no solo fue para quienes estaban en la comunidad de Telegram, también la respondí yo, porque también estoy haciendo el oasis diario, día a día con vosotros. Y estaba un día en la piscina con el móvil en modo no molestar y empecé a escribir aquello que salía sin filtro. Y entre otras cosas, algo de lo que apareció tiene que ver con este podcast. Yo cada episodio que grabo es algo que hago con muchas ganas, lo disfruto, me conecta, porque si no, no podría estar aquí cada 15 días. Pero de lo que me di cuenta fue de otra cosa, y es que hay una parte que no me termina de representar del todo. Este podcast nació hace 5 años, bueno, casi 6 años ya, y ha ido evolucionando conmigo, y a la vez ahora siento que estoy en otro momento. Llevaba tiempo pensando en hacer un rebranding, de hecho, creo que esto lo conté en otro episodio, que lo había pospuesto una vez, y también pensaba que con cambiar la carátula, la identidad visual o incluso el nombre iba a ser suficiente, pero me di cuenta de que lo que necesitaba cambiar no era solo la imagen, sino que también quería contar las cosas de otra manera, desde otro lugar, incluir partes de mí que antes a lo mejor no se veían tanto, y por tanto llegué a la conclusión de que necesitaba ya dar cabida a ese rebranding y a ese cambio. La parte práctica, por supuesto, va a seguir estando, es parte de mi manera de acompañar, pero ahora me nace también combinarla con otras capas que son importantes para mí, porque cuando algo ya no te mueve igual que antes, no siempre significa que haya que dejarlo. Creo que este punto también es importante traerlo. A veces solo necesitas hacerlo de otra manera, ajustarlo a quien eres hoy. Y eso es lo que quiero hacer con este podcast, es rediseñarlo para que siga teniendo sentido en base a quién soy hoy y para poder decir esto soy yo ahora y también merece ser compartido y que también pueda tener ese espacio aquí. Y como parte de este proceso voy a hacer un pequeño paréntesis intencional en el podcast, nada dramático, ni siquiera indefinido. Va a ser un espacio breve para repensar, ajustar y dejar que eso nuevo pueda tomar forma con calma. La idea es volver entre finales de agosto e inicios de septiembre con un episodio que ya venga desde ese nuevo lugar. Así que por supuesto que esto no es una despedida, sino una breve pausa para hacer espacio a lo que viene. Y volviendo a esa idea que ha salido antes en forma de pincelada, no todo lo que ya no te ilusiona necesita romperse. A veces lo que necesita es ser actualizado, es ser rediseñado desde quien eres hoy, porque esto puede pasar con algo tan aparentemente sencillo como puede ser tu rutina de mañana o tu rutina de noche. No se trata solo de crisis en el trabajo o dejar una relación o cambios como muy significativos, sino pequeñas piezas del día a día que también construyen, ¿no? Y por tanto, ese tipo de respuestas pues también pueden salir en esta pregunta. Lo que no funciona puede ser algo grande, puede ser algo pequeño pero esencial, pues algo grande como hemos hablado antes, ¿no? De un trabajo, de un proyecto, algo más pequeño como la forma en la que te organizas, por ejemplo. Entonces, ese hábito que te cuesta sostener tal vez no es que no funcione, sino que necesita otro lugar en tu día, otro horario, otro sentido, o esa rutina que antes te daba calma, a lo mejor ahora te está pidiendo más flexibilidad o menos exigencia, o esa relación a lo mejor no se rompió, sino que solo necesita una conversación honesta. Entonces, reinventar no siempre es empezar de cero. A veces es hacer espacio para que quien eres ahora pueda volver aquí al presente, con lo que ya sí, con lo que ya no, y con lo que también está pidiendo una nueva forma. Y para cerrar este episodio, como no podía ser de otra manera, te propongo 3 preguntas a modo de propuesta práctica. Te recomiendo escribirlas, pero también si quieres puedes meditarlas o dejarlas de fondo en tu cabeza mientras caminas, cocinas o te duchas en el día de hoy. La primera es, ¿qué parte de tu vida sigue funcionando pero ya no te ilusiona? La segunda, ¿qué estás sosteniendo por lealtad a una versión antigua de ti? Y la tercera,
¿Dónde te estás conformando con no estar mal cuando en el fondo sabes que quieres algo más? Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha hecho reflexionar, me encantará saberlo. Puedes encontrarme en Instagram como lady.meraki y contarme qué te llevas, qué te hizo clic o en qué momento pensaste esto es para mí. Me hará ilusión leerte y seguir la conversación por allí. Y si mientras escuchabas el episodio alguien vino a tu mente, no dudes en compartírselo porque a veces el mensaje llega justo cuando más se necesita. Si quieres apoyar el podcast, puedes dejar una valoración en la plataforma donde lo estés escuchando, que eso ayuda muchísimo a que nuevas personas lo descubran. Nos escuchamos muy pronto a la vuelta de esta pausa. Gracias por estar al otro lado y por seguir apostando por una vida en tus términos.